Buen día. A continuación se abordarán algunos elementos base de la teoría de vectores dentro del álgebra lineal. En este espacio número 5 que vamos a abordar en este momento. Teniendo en cuenta que un vector en el plano o vector bidimensional es una matriz de 1 por 2 con elementos reales. Aquí también es bueno adicionar que puede ser de 2 por 1, ¿sí? Porque si yo tengo un vector de 1 por 2, es decir, por ejemplo, tengo 1,2 o tengo 1, 2. No olvidemos que los vectores, las matrices, si no llevan allí coma, sino solamente los números, eso se traduce en un vector u igual a 1,2, ¿sí? Es decir, los vectores se representan con una letra minúscula y con una flechita sobre la letra. Pero si encontramos esta matriz, esto es igual, ¿sí? Es decir, puede ser una matriz de 1 por 2 o de 2 por 1, para tenerlo en cuenta. Desde allí, pues en la representación en el plano, se representa en el plano cartesiano. El vector en ese caso ese sería X y ese sería Y. Por tanto, si ubicamos 1 en el eje X, si ubicamos 2 en el eje Y, el punto en común, y este sería la representación del vector. Es una línea que tiene una flecha final, en donde esa flecha final se define como cabeza y de donde parte, que en este caso para este vector desde el origen se llama cola. ¿Listo? Entonces, este vector sería el vector u, representado en 2,3, perdón, en 1,2. Otro ejemplo, si yo tengo el vector b o la matriz b, 7, menos 1, ¿sí? O más bien 7 menos 1, que es una matriz, no tiene coma. Eso se representa de forma vectorial, llamemos el vector v como 7, menos 1. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos que acá queda 7, por acá quedaría menos 1. Desde luego, aquí en este punto estaría la cabeza de ese vector v. Bueno, entonces aquí es como, de cierta forma, conocer cómo se representan vectores. Otro ejemplo, por ejemplo, tengo el vector u igual a menos 1,5 y tengo el v igual a menos 3, menos 3. Entonces aquí al ubicarlo menos 1,5 queda en este punto aproximado. Aquí, bueno, aquí tiene que quedar derecho esa línea, pero pues está mano alzada, entonces se me dificulta. Sin embargo, por ejemplo, aquí menos 3, menos 3 quedaría en este punto más o menos, y este sería el vector v. Listo, v. No olviden que este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. El primer cuadrante es valor positivo, el segundo cuadrado es negativo, el tercer cuadrante es positivo, el cuarto cuadrante es negativo. Tener en cuenta esos elementos en la ubicación. ¿Qué operaciones nosotros realizamos con vectores? Encontramos suma y resta, ¿sí? Suma y resta de vectores. Esa suma y resta, por ejemplo, si tengo el vector u igual a menos 1,2 y tengo el vector v igual a 8,3 o 8, menos 3 y nos solicitan u más v, ¿sí? Entonces lo que hacemos es sumar los vectores. En ese caso es el primer término con el primer término, es decir, menos 1 más 8, el segundo término con el segundo término, ¿sí? Más menos 3. Entonces, esa operación de suma estaría dado menos 1 más 8 es igual a 7 y 2 más menos 3 es igual a menos 1. No tiene más allá procedimiento. Es decir, primer término con primer término, segundo término con segundo término. Si nos piden u menos v, entonces, ¿qué quiere decir? Pues en lugar de adición sería sustracción. Sería menos 1 menos 8, 2 menos 3. Ojo con el signo porque acá pues como es resta sería la operación menos. 1 menos 8 sería menos 9 y 2 menos menos 3 sería 5. Ya sabremos porque menos por menos 2 más y 2 más 3 es igual a 5. Tengamos cuidado, por ejemplo, si nos piden v menos u. Esto sí no es conmutativo, es decir, eso no es igual. ¿Por qué? Porque en ese caso el vector segundo, es decir, v estaría restando el primero. ¿Cómo así? 8 menos menos 1, que serían los primeros términos, menos el segundo término del segundo vector sería menos 3 menos 2. Entonces, esa resta estaría como 8 menos menos 1 sería 9. Sería 9.
Ponemos acá que se me fue el 8, 9, y menos 3 menos 2 es igual a menos 5. Entonces acá sería 9 y acá sería menos 5. Entonces se dan cuenta que no es igual, ¿cierto? Parecerá que menos 9, o sea, dan como igual los números, pero no olviden que aquí hay unos signos de base que cambian. Entonces esa es la operación de suma y resta. Primer término con primer término, segundo término con segundo término. La multiplicación hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay multiplicación, al igual que en matrices, de un vector o de un escalar por un vector. Por un vector. ¿Sí? No olviden que en matrices era de un escalar por una matriz. Aquí, por ejemplo, yo tengo el vector, digamos el vector u es igual a menos 5,3 y nos piden encuentre 5u. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 5 va a multiplicar menos 5 por 3 y eso sería menos 5 por 5 me daría menos 25, 15 y 5 por 3, 15. Entonces tengan en cuenta que esa multiplicación de un escalar, que es un número real, por el vector, el escalar multiplica a ambos términos del vector. ¿Listo? Por ejemplo, si tengo un medio por u, entonces quedaría menos un medio por menos 5,3, que sería en ese caso 5 medios y 3 medios. ¿Sí? Ese sería otro vector. ¿Vale? Entonces, si nos piden encontrarlo allí. ¿Qué pasa cuando encontramos multiplicación entre vectores? ¿Sí? Hay que tener en cuenta entre vectores. Tal cual como lo hacemos en matrices. Por ejemplo, tengo el vector u igual a 8, menos 2 y tengo v igual a menos 5,1. ¿Sí? Me dicen encuentre u por v. Aquí es tener en cuenta lo siguiente. Voy a hacer aquí la notación. Por ejemplo, si yo tengo u por v, entonces eso es, llamemos u, llamemos por acá a u, llamemos a b, o sea, los dos términos del vector, y v, llamémoslo cd. ¿Sí? ¿Cuál es la multiplicación de u por v? Entonces sería multiplicar a por c más b por d. ¿Sí? Más b por d, acá no va como, más b por d. Es decir, esa multiplicación al igual que en las matrices no siempre me da un vector, me da un resultado, o me da un vector de un solo término, ¿cierto? Un valor solamente. Entonces, el primer término con el primer término más el segundo término con el segundo término. ¿Qué quiere decir acá? Entonces sería 8 por menos 5 más menos 2 por 1. ¿Sí? Tener en cuenta eso. 8 por menos 5 me daría menos 40 y 2 por menos 1 me da menos 2. Con más me quedaría menos 2, por tanto, eso sería menos 42. ¿Listo? Es decir, el primer término con el primer término, 8 por menos 5 y menos 2 por 1. Quedaría menos 2. Otro ejemplo. Voy a hacerlo aquí a este ladito. Entonces, el vector u es menos 1,1 y el vector v es 4,6. Entonces, u por v estaría dado por ¿quién? Entonces, menos 1 por 4 más 1 por 6. ¿Listo? Entonces menos 1 por 4 es menos 4, más 1 por 6, 6, y 6 menos 4 me da 2. Quedan paréntesis. ¿Listo? Entonces ahí es un procedimiento muy similar. ¿Se acuerdan que, o recordemos que por allí en matrices era el mismo número de filas por el mismo número de columnas, se multiplicaba uno a uno y se sumaba. Acá ese procedimiento igual. Bien, entonces ya esto es de multiplicación. ¿Qué es la norma de un vector? Otro concepto importante. La norma, hablemoslo, bueno, en vectores se llama norma. Acá, para que me puedan comprender, es como la longitud de ese vector. ¿Sí? Entonces, esa norma, vamos a hacerlo con un ejemplo para que se pueda comprender mejor. Si yo tengo 2 y tengo 3 aquí, entonces este vector estaría acá, ¿cierto? Más o menos. Ese sería el vector. ¿Cuál sería la norma? La norma se identifica con dos líneas de esta forma, que me quiere decir norma. ¿Sí? Dos líneas como en barritas allí. Es la distancia que hay desde la cola hasta la cabeza, ¿sí? Es decir, toda la distancia que tiene allí. Aquí yo ya pues damos por sentado la manera como se encuentra, es a través de esa fórmula x1 más y1. ¿Qué quiere decir? Que ahí estamos aplicando teorema de Pitágoras, ¿sí? Un teorema de Pitágoras porque pues aquí se me forma un triángulo rectángulo. Si yo quiero hacer la proyección aquí se me forma un triángulo rectángulo. Lo que voy a encontrar es la distancia de lo que es la hipotenusa, pero bueno. Entonces, ¿quién es X y quién es Y? No olviden que X sería 2 y Y sería 3.
¿sí? Entonces, ¿qué me dice la norma de ese vector? Entonces, sería x, que sería 2 al cuadrado, y y en este caso, que sería 3 al cuadrado. Eso me daría, bueno, hagámoslo aquí abajo para hacer el otro allá, sería 4 más 9, que sería igual a raíz de 13. Es decir, la norma de ese vector, la norma de ese vector u, es raíz de 13. Es la distancia que hay desde el centro, desde el punto 0 hasta 2,3. Bien, esto es en R2. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es R2? R2 quiere decir que es el plano de el plano de dos dimensiones, X y Y. En este caso, voy a separarlo aquí. Aquí me están hablando en R3. O sea, un plano en tres dimensiones, que no lo represento acá porque sería un plano tridimensional y pues sería con tres ejes, ejes X, Y, Z. Pero por ejemplo, si nos dan un vector, digamos el vector U, llamémoslo otra vez, el vector U es igual a 5, 6 y 7, ¿cierto? Porque yo sé que es un vector en tercera dimensión, porque hay tres elementos, es decir, el primero sería para X, el segundo para Y, el tercero para Z, ¿sí? Entonces el vector, o más bien la norma de ese vector estaría dada por ¿quién? X al cuadrado sería 5 al cuadrado, más Y al cuadrado, que sería 6 al cuadrado, más Z al cuadrado, que sería 7 al cuadrado. Entonces esa suma me daría 5 por 5, me daría 25, más 36, más 49, ¿cierto? Y esa suma estaría generada por 25 más 36 más 49, sería 9 más 6, 15, más 5, 20, 6 y 3, 9 y 2, 11. ¿Listo? Entonces, raíz de 110. La norma de un vector en ese caso en tres dimensiones sería 110. Verifiquemos: 9 más 6, 15, más 5, 20, 4, 7 y 4, 11. ¿Listo? Entonces, no se asusten cuando les den tres elementos en un vector, sabiendo que es un vector de tres dimensiones. Quiere decir que la norma, es decir, la distancia que hay en ese vector es eso. Por ejemplo, el plano tridimensional es más o menos este, así. Entonces, por ejemplo, si me dice 5 para X, 5 para X, 6 para Y aquí sería como 7 para Z. La intersección entre esos tres más o menos queda por acá, por acá. Es decir, desde el centro hasta este punto, la norma es 110. Ustedes dirán, pero ¿por qué queda ahí? No olvidemos que es un plano en tres dimensiones, es decir, queda sobre el espacio, no queda en el plano, o sea, sobre el espacio, ¿vale? Entonces, sí es pertinente tener en cuenta eso. Eso es la norma de un vector. Ahora, ¿cuál es la longitud de un vector? O la longitud de un vector. No, acá no es la longitud de vectores, la longitud de dos vectores. Bueno, llamemos dos vectores. Me hago entender con lo siguiente. Por ejemplo, en este caso la primera es para R2 y la segunda es para R3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un vector, llamemos el vector U, ¿sí? 2,3. Y llamemos el V menos 1,2, ¿sí? Entonces, ubiquemos el U. 2,3, digamos que por acá queda 3 y por acá queda 2, aproximadamente. Entonces aquí queda el vector U. Y por acá queda V, menos 1,2, digamos que por acá queda el V, ¿sí? Aquí quedaría el UV, ¿sí? Acá ese es el U y ese es el V. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la longitud que hay desde las dos cabezas? ¿Cuál es esa longitud? Esa longitud. Eso es lo que vamos a conseguir, ¿sí? Entonces, siempre, en este caso, voy a llamar aquí, nombrarlos, aquí está 2,3 y aquí está menos 1,2. Entonces 2,3 es x1, y1, ¿sí? Porque es el primer, no olviden que el primer número es para x, el segundo para y. En el segundo sería x2, y2, ¿sí? Y ya lo que yo hago es, en ese caso, esa distancia o esa norma entre esos dos, llamémoslo así, estaría dado por ¿quién? X2. Entonces yo ubico quién es X2. Ah, pues X2 es menos 1. Entonces, ojo con los signos, menos 1. Menos X1, o sea, menos 2, porque X1 es 2 al cuadrado, más y2, que en este caso y2 es 2, menos y1 es 3, y eso va elevado al cuadrado. Si yo hago esa operación, sería menos 1 menos 2, eso me daría menos 3 al cuadrado, 2 menos 3 me daría menos 1 al cuadrado. Ojo allí con esa operación. Y menos 3 al cuadrado estaría dado por 9 más 1 al cuadrado, que es 1. Y eso sería raíz de 10. Es decir, la distancia entre el vector menos 1,2 y el vector 2,3 es raíz de 10.
raíz de 10. Esa es la distancia. Entonces sí es importante tener presente que esa distancia pues está allí expuesta. Y siempre es saber identificar cuáles las parejas ordenadas allí. Hagamos otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo acá. Entonces, por ejemplo, hoy tengo el vector, llamemos el vector U, 0, bueno, no hablemos con 0 todavía. Bueno, trabajémoslo, 0,5 y el vector v igual a menos 1,3, ¿sí? Entonces 0,3, 0,5, este sería el vector, ¿cierto? Digamos que acá está 5, este sería el vector que está sobre el eje de las x. Y menos 1,3, entonces menos 1,3, digamos que por acá está 3, entonces aquí estaría el otro vector que sería el vector v. Y acá ese es el vector u. Entonces, vamos a encontrar la distancia entre las dos cabezas, es decir, entre este espacio. ¿Qué distancia hay allí? Entonces, ¿quién sería? Aquí el primer vector sería x1, y1, el segundo sería x2, y2. Entonces, en ese caso, esa distancia de P1 a P2, pues ahí llaman P1 a P2, pues los dos vectores, yo los nombré U, V, ahí ya es saber identificarlos. Entonces sería x2 menos y1, entonces x2 sería menos 1 menos x1 que sería 0 al cuadrado, más y2 menos y1, entonces y2 que es 3 menos 5 al cuadrado que es y1. Al hacer esa operación menos 1 menos 0 me da menos 1 menos 0 no da 0, menos 1 menos 0 da menos 1 y menos 1 quedaría al cuadrado, más 3 menos 5 me da menos 2 al cuadrado. ¿Listo? Menos 1 al cuadrado me da 1 y menos 2 al cuadrado me daría 4. Quiere decir que esta distancia es raíz de 5. ¿Listo? Esa es la longitud del vector. Tengan en cuenta que es la resta de las 2x más la resta de las 2y. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando es en R3? Que es en tercera dimensión. Entonces aquí en R3 lo que es ese mismo proceso, no hicimos la representación de los dos vectores, pero digamos que yo tengo el vector U igual a 1, 2 y 3. Y tengo el V igual a menos 1, 0 y 2. Digamos que esos dos vectores. Como están en R3, porque son tres términos, entonces vamos a encontrar cuál es la distancia que hay entre ellos dos, el valor de distancia. Entonces sería, no olviden, x1, y1, z1. Acá sería x2, y2, z2, ¿sí? Ahí identificamos cada uno. Entonces, x2 menos x sub 1, entonces sería menos 1, menos 1, menos 1, ¿cierto? Porque x2 es menos 1 y x sub 1 es 1, pero ojo con la resta, al cuadrado. Más y2, ¿quién es y2? 0 menos 2 al cuadrado. ¿Quién es z2? Sería 2 menos 3 al cuadrado. Al hacer ese procedimiento, menos 1 me da menos 2 al cuadrado. 0 menos 2 me daría menos 2 al cuadrado y 2 menos 3 es igual a menos 1 al cuadrado. Al hacer este procedimiento quedaría 4, acá es más, ¿cierto? Menos 2 al cuadrado es 4, menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1. 4 más 4, 8 sería raíz de 9, que es 3. Ah, este tiene un valor real, bueno, digamos un valor entero, porque raíz de 9, los radicales son reales, pero en ese caso el resultado es 3. Es decir, la distancia entre esos dos vectores en el plano tridimensional es 3. ¿Listo? Entonces, ese es como el procedimiento. Solamente pues era tener en cuenta esos elementos de identificación, ubicación de un vector en el plano, tanto en dos dimensiones y tres dimensiones, operación de suma y resta, multiplicación de un vector por un escalar y norma de un vector y la distancia en dos vectores, tanto en el plano bidimensional como en el plano tridimensional. Estos son los elementos. Entonces los registro acá para terminar. Ubicación en el plano de un vector, ¿sí? Operaciones con vectores, hablemos de operaciones con vectores suma, resta, multiplicación por un escalar y multiplicación
entre vectores. ¿Listo? Por otro, norma de un vector y distancia entre dos vectores. Norma de un vector en R2 y R3 y distancia entre dos vectores en R2 y R3. Esos serían los temas que se abordaron en este espacio y que corresponden pues a las temáticas de la quinta tutoría. Que tengan un feliz día, cualquier cosa estamos al tanto.